Vamos a continuar, vamos a poner en juego el resto y Juan Manuel les va a presentar a los expositores de esta mesa. Muy bien, esta mesa va a tener 3 expositores, expositoras. Va a arrancar la licenciada Alejandra Florián. Ella es máster en Psicología Deportiva y Actividad Física. Es presidenta de ABDA, nada más ni nada menos. Y es actualmente psicóloga de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, espero que hayan comido bien. Bueno, me alegro, mejor así. Quiero, como todos en la mesa de la mañana, arrancar agradeciendo este espacio, que la verdad que, un poco por ser la presidenta, pero por el crecimiento de la psicología del deporte, que estemos acá, ¿qué quiere que le diga? No me voy a poner a llorar, pero sí me voy a emocionar, y me lo permito, porque el tema que tengo que dar hoy, y que con Juan elegimos, ¿no? También un poco como hoy decían los colegas, que lo fuimos creando entre todos, tiene que ver justamente con emociones. Así que quiero agradecerte, Juan, esta apertura de esta mesa y de esta jornada de la psicología del deporte. Creo que marca un principio importante para los psicólogos que venimos ya trabajando hace mucho. Al doctor Villani también, a todos los directivos que te permitieron realmente y te apoyaron en este paso. Así que muchísimas gracias. Considerando varias dificultades que puedo llegar a tener, me iba a poner abajo, pero considerando la estatura, decidí que esta era la mejor forma, ¿sí?, de arrancar, porque no me iban a ver, muy posiblemente me iban a escuchar. Bueno, el trabajo que hoy me tocó presentarles, o me toca presentar, es emociones, que parece fácil, ¿no?, hablar de emociones en el fútbol juvenil, y se nos pueden venir 10.000 teorías y un montón de situaciones en relación a las emociones. Y un punto que quiero destacar de las emociones es a quiénes, ¿sí?, le influye o de qué tipo de emociones estamos hablando. Venimos de 2 mesas a la mañana encantadoras, donde hablamos de entrecruzamientos, de situaciones, de cómo se expone el cuerpo, de cómo este cuerpo queda ahí expuesto. Yo les voy a contar un poquito desde mi experiencia en el fútbol juvenil. Tengo la posibilidad de estar hace ya 12 años en fútbol juvenil, en distintos clubes, y eso me permite hablar desde un lugar muy práctico, que no quiere decir que no tenga la teoría, sino sí muy lo vivencial. Y estoy pensando, ¿no?, en esto de qué hablar o desde qué lugar hablar de las emociones. Digo, bueno, acá hay que plantear cuál es la disputa entre el corazón, porque estamos en un deporte donde siempre hablamos de las pasiones, de las emociones, ¿no?, de lo apasionado del argentino, y la razón, ¿no? Entonces, esto también me lleva a buscar un equilibrio entre la experiencia y la práctica. A ver, vamos a ver un poquitito, hoy el colega decía, ¿con quién estoy, ¿sí?, haciendo esta interlocución? ¿Cuántos de aquí son preparadores físicos? Levanten la mano, ¿quiénes son preparadores físicos? Un poquito más arriba. Ay, me gustó. Muy bien. ¿Cuántos de aquí son entrenadores? Muy bien. ¿Cuántos de acá son psicólogos, estudiantes de psicología? Muy bien. Bueno. Psicopedagoga, trabajadores sociales, no sé, qué me olvido, pero médico, kinesiólogo, ¿sí? Bueno, fíjense que la gran mayoría tiene que ver justamente, ¿no?, con esto de dónde ponemos el corazón o la razón, dónde ponemos la teoría y la práctica, ¿no? Somos muchos más colegas, estudiantes de psicología, ¿sí?, o parte del cuerpo médico,
¿sí? Que aquellos que necesitan realmente saber de qué se trata la psicología del deporte y las emociones, para ver cómo podemos, como psicólogos, darle como una mano o complementar el trabajo cotidiano. Yo les voy a hacer este planteo que desde la experiencia, ¿eh? Hoy hablábamos con una colega que me decía, ¿y te pone nerviosa esto? Y yo le decía, no, no me pongo nerviosa. Pero cada situación, cada charla, cada momento en que yo tengo que salir a compartir lo mío, es como salir a jugar un partido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que nos pasa es lo mismo que le puede llegar a pasar a un entrenador, ¿sí? A un kinesiólogo, a un médico o a un deportista. Nos suele pasar, ¿no? De poner siempre la mirada de que la pata emocional le pasa solamente ¿a quién? ¿A quién? Al jugador. Y el resto parecería que las emociones no pasa nada, ¿no? No nos pasa. Entonces yo digo, bueno, vamos a plantear qué puedo hacer desde mi experiencia y buscar ¿qué? Un equilibrio entre lo posible, desde el rol, qué puedo hacer, entre lo ideal, lo que ¿sí? A veces se espera o lo que sería ideal poder trabajar en el fútbol, lo esperado desde mi rol y la realidad, con qué me encuentro para poder avanzar sobre muchos de los temas que vimos hoy, desde el lugar como más concreto, realista, ¿no? Lo más realista posible. Y creo que muchas veces nos encontramos desde el rol buscando un equilibrio todo el tiempo, porque necesitamos dar respuestas concretas, sobre todo con el grupo de deportistas con los que trabajamos, adolescentes, donde hoy el adolescente y el cambio, ¿no? Y todos los cambios que se plantean son un desafío para el adolescente, pero son un desafío más para nosotros, para los adultos. Entender el idioma, los nuevos medios de comunicación, la forma de relacionarse. Y esto es un desafío para el psicólogo, para el entrenador, para el preparador físico, ¿sí? La exposición en las redes, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos en un equilibrio cuidando tanto el lugar, la posición del entrenador, del profe, del deportista también, y aprendiendo constantemente, ¿no? Aprendiendo constantemente. Entonces, me paro en esto de qué es y qué hace o qué puede llegar a ser el psicólogo del deporte o un psicólogo en el deporte, contestando algunas preguntas de qué, el cómo, el cuándo y el dónde, no solo para aquellos que están formados y ya están trabajando, que seguramente conocen esto, pero para aquellos que no saben todavía muy bien qué hace un psicólogo dentro del deporte o qué hace un psicólogo específicamente en el fútbol. Nos hacen la misma pregunta que hace 20 años, ¿qué hace un psicólogo en el fútbol? No, ya no. Tenemos este espacio abierto, ya no. Pero sin embargo nos siguen preguntando qué. Y las dudas muchas veces aparecen en el cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo interviene un psicólogo dentro del deporte? ¿Qué hace una psicóloga mujer? ¿Cómo hacen las mujeres con el vestuario? Preguntas que hace 20 años me las hacían más, ahora ya casi no me hacen esa pregunta, que creo que es un avance, un cambio, un progreso. Ya desde un lugar diferente, ¿sí? La construcción se fue dando. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? Esto de romper mitos, que esto tiene que ver con problemas que pueda tener el jugador. Una partecita puede ser, pero sabemos que el cuándo, el dónde y la forma va a diferir. Yo les marco esto, directo, deportistas y entrenadores, indirecto, entrenadores. Dos maneras de poder trabajar en el fútbol juvenil. ¿Sí? Las dos, ¿sí? Son válidas, claro que sí. Son dos diferentes maneras del cómo puedo trabajar. A veces trabajar de manera indirecta con los entrenadores, a mí, por lo menos en lo personal, desde mi experiencia, a mí me sirve muchísimo. Cuando el entrenador empieza a adherir a nuevas herramientas, ¿sí? A nuevas formas de intervenir con sus deportistas. Hoy alguien decía, ¿cómo hacemos para, en un momento de angustia, qué podemos hacer desde nuestro lugar? Y el colega con mucho criterio le dice, a veces esto excede tu rol. Y es así, pero sin embargo no todos los clubes tienen la posibilidad de tener un psicólogo que le dé una mano al profe o al entrenador. A veces con suerte podemos tener uno y ese sí puede ayudar de manera indirecta cuando las condiciones no son las ideales.
volvemos a lo ideal, ¿no? Trabajemos sobre lo que podemos hacer. Directo podemos trabajar de diferentes maneras, ¿no? Desde lo grupal, desde lo individual, con análisis video, muy en situación de campo y con mucha observación. Esto nos da paso a algo que después Lorena también va seguramente a compartir con nosotros, que tiene que ver con las conductas y la comunicación a través de las conductas, y este observable que es riquísimo para trabajar en el día a día, ¿sí? Parándonos en este lugar. Hoy hablábamos de juego, de deporte, de los aportes del deporte a la vida o a la salud, ¿sí? De un niño, el desarrollo del deporte en la vida de un niño, el ganar, el perder, ¿no? Como muy presente, y la verdad es que está presente, no podemos decir que no está presente el ganar o el perder. Creo que trabajar en la dimensionalidad que se le da a ese ganar o perder, ese es el gran desafío. El gran desafío. Los chicos hoy, modelo 2018, que tienen unos, no sé, pero los que nacieron en el 2004, 2005, del 2000 para adelante, que tienen toda la tecnología a flor de piel, hasta se frustran con la Play. Acá la mayoría debe tener hijos, ¿no? De adolescentes. Y ustedes saben que se enojan con el celular. Alguno habrá tenido que reponer el celular del hijo porque lo tiró cuando, no sé, pero el Fortnite no pasó lo que tenía que pasar. Me equivoco. Y vos decís, pero a ver, ¿cómo puede ser? Nos cuesta entender al adulto esta relación que tienen con su celular, ¿no? Pero bueno, la liga el celular y después el padre, ¿eh? Pero bueno, acá quiero recalcar algo que hoy quedaba también de manifiesto, pero tenemos que considerarlo desde lo emocional y el rendimiento, que el psicólogo en sus intervenciones va a trabajar con el deportista, tiene que trabajar mucho con el entrenador y muchos con los papás, ¿sí? En una situación ideal, sería la triada, y en una mucho más ideal, dirigentes y árbitros, que también son formadores en las etapas formativas. El árbitro que viene a dirigir formativas y cree que está dirigiendo la final de la Champions, ¿sí? Porque nos pasa en cuanto a esto de la conducta y cómo se dirigen muchas veces a los niños, vos decís, todavía estamos formando y tenemos que poder, ¿sí?, incluir dentro de la formación y dentro del trabajo del psicólogo, sin llegar al resultado. Estoy hablando de rendimiento, O sea, esto de el proceso del desarrollo deportivo o del deporte dentro del niño. Ahora, adentrándonos a las emociones, digo, ¿dónde está presente, no? ¿Dónde? ¿Cuándo están presentes las emociones? La mayor expresión, ¿dónde vemos así las emociones como a flor de piel? ¿En qué momento en el deporte, en el fútbol por lo menos? ¿Cuándo las vemos? En las competencias. Ahí es como el caldo de cultivo, ¿no? Uno lo ve muy claramente, sobre todo por la intensidad de las emociones, porque también las emociones están presentes dentro de los entrenamientos, pero seguramente en el entrenamiento lo que va a variar es la intensidad. ¿Está la frustración? Claro que sí. ¿Está el enojo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Está la alegría por una convocatoria? Claro que sí, pero la máxima expresión y donde vemos el efecto de la emoción, y lo ven todos, y el deportista queda expuesto ante esas situaciones, es en la competencia, ¿no? Donde esta conducta que la emoción, ¿sí?, le provoca al deportista, termina siendo clarita, ¿no? Porque hay una sanción muchas veces a partir de ahí. Digo, están los deportistas, están los entrenadores, están padres, están árbitros. Las emociones nos atraviesan a todos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y en el fútbol juvenil, ¿en quién creen que tendría que estar allá al final también? ¿A quién agregarían ustedes como atravesado por la emoción? ¿A la familia? Podemos incluirlo dentro de los padres, pero miren que en el fútbol juvenil, la tribuna, los hinchas que no son padres, todo el cuerpo médico, el psicólogo, los dirigentes, los utileros, todos juegan
un papel importante dentro de lo que tiene que ver con las emociones y el efecto de las emociones dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Dentro de un cuerpo técnico o dentro de una categoría específicamente. El deportista tiene sus emociones. Cuando a veces el entrenador convoca el trabajo del psicólogo es porque seguramente algo pasa al deportista. ¿Sí? La emoción, o mirá, se frustran cuando no ganamos, o se enojan cuando no ganan, o a pesar de que ganan o les va bien, igual salen enojados. Y basta con hacer un seguimiento a veces del entrenador, qué le pasa al entrenador con estas situaciones y con estas emociones, como para darnos cuenta, ¿sí? Que estamos todos interrelacionados. Y algo más, el psicólogo, que lo puedo poner al final, también le pasan las mismas cosas. Yo también me emociono. Yo no sé a los colegas que están acá, que trabajan muchas veces en otros ámbitos, ¿no? Pero yo, y les digo que a veces me frustro, como los pibes, y me pongo triste también cuando las cosas no se dan después de mucho trabajo. Lo puedo procesar de una manera distinta, ¿sí? Pero uno tiene sus herramientas, pero eso no quiere decir que no me pase. Lo que tengo que cuidar es que cuando me pase, ¿sí? No sea la manifestación que a veces vemos desde el entrenador o de los deportistas que quedan afuera. Esto es la parte teórica que no la vamos a ver, pero quiero sí pensar en estas tres funciones específicas que podemos hablar de las emociones. Una que tiene que ver cómo nos prepara para una conducta en determinadas condiciones, por eso también la respuesta nos prepara, tiene una función adaptativa, una función social que tiene que ver cómo nos damos cuenta, ¿sí? Del otro, de la emoción del otro, si no es a través de cómo se expresa o del comportamiento asociado a esto. Y la otra pata que sí es fundamental, que tiene que ver con lo motivacional, la motivación y las emociones, las ganas, que de alguna manera esto de ser considerado o no considerado dentro de un equipo entra ahí, ¿no? ¿Por qué uno persevera dentro de una práctica deportiva y por qué no se persevera? Entonces, esto nos permite hacer un recorrido dentro de lo que pasa en un día de entrenamiento, ¿sí? ¿Cómo veo estas emociones? Un día de entrenamiento, un día común de entrenamiento de los chicos, o un día de partido específicamente dentro de lo que es una categoría, ¿sí? O un equipo. Tomamos lo positivo de las emociones. La emoción, ¿sí? Me permite adaptarme, ¿sí? Me ayuda a ver las conductas del otro. A veces, por eso es tan importante trabajar en esto de la comunicación y cómo se observa el deportista, porque no es consciente o no se da cuenta cuando la bronca o la ina, ¿sí? Lo dominó y terminó fuera del equipo. Es decir, no me doy cuenta, cuando ya lo hice ya es tarde, cuando me di cuenta ya es tarde. La alegría, el enojo, la tristeza, el fastidio, ¿dónde vemos esas emociones? ¿En qué momento vemos esas emociones? Y cómo trabajarlas, por lo menos yo les quiero contar cómo trabajarlas desde lo juvenil, ¿no? Empezar a identificar estas emociones y en los momentos que identifico estas emociones. Todas tienen, ¿sí? Esta es como la familia de emociones, ¿no? Pero todos conocemos seguramente esta familia de emociones. Y con esta familia de emociones, yo trabajo con los juveniles, buscando determinados recursos, pero funciona en el encuentro de algo concreto y de que ellos puedan empezar a encontrar dónde y en qué momento se ven estas emociones presentes. Y pongo qué emociones se ponen en el juego y qué emociones están permitidas dentro del fútbol. Permitidas desde lo explícito y de lo no explícito, ¿sí? Porque tener miedo o temor, que es el verdecito, este violetita que está acá, no está tan bien visto, ¿no? O ponerse triste, o en el deporte en general, esto de la tristeza a veces es una exigencia. Hoy lo hablaban temprano, ¿no? Terminan de perder un partido, si te reís, estás fuera de contexto, ¿no? Esto de lo social que expresa la emoción, quedás fuera de contexto. ¿Qué te reís? ¿No ves que perdimos? ¿De qué te reís? Sos un atrevido. Y es verdad, está descontextuado, pero a veces el chico se ríe de nervios, no se ríe de atrevido.
Entonces, lo individual en el juego de las emociones es fundamental. ¿Dónde encuentro alegría o dónde alegría puede estar presente? En la misma forma que está presente en cualquiera de nosotros, en las situaciones que se nos presentan dentro de la institución, ¿no? Alegría cuando ganamos, no cuando, a pesar de haber hecho el mayor esfuerzo y haber dado lo mejor de cada uno para el servicio del equipo, aunque perdamos, salimos contentos. Esa es una forma de decirlo, no lo viven así, ¿no? De hecho, hoy, Juan, yo le contaba que hoy jugamos una final, la 9ª división, que la teníamos prevista para otro momento, y por situaciones de la Superliga Juvenil se dio para hoy, y se perdió. Y se perdió. Bueno, decís, y Alejandra, ¿y vos? Y se perdió, chicos, ¿qué quieren que les diga? Trabajamos mucho para esto, y yo sé cómo están ellos, y sé todo lo bueno que hicieron y cómo rescatamos los valores de todo esto, pero el momento de la tristeza y la emoción la tienen que vivir. No es real que tenemos que estar siempre alegres, como en la película, ¿no? No es verdad, a veces estás como sobreestimado el bienestar, y hay que atravesar la tristeza, ¿sí? También darle otro lugar. Alegría cuando me citan, ¿sí? Alegría cuando ganamos, alegría cuando a un compañero le va bien, alegrías, hay un montón de momentos alegres. Y también trabajar esto con los adultos, que estar alegres no es estar distraídos, ¿sí? O divertirme y pasarla bien entrenando, no es no entrenar, es pasarla bien y salir con emociones positivas al entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Salir contento. Hablemos de los más, ustedes ubíquense en los más chiquitos, ¿eh? Hablo de 14 años, ¿sí? 14, 15, 16. Este es el más común. El más común que podemos encontrar como desde lo manifiesto emocional. Y lo vemos en los chicos y en los grandes, ¿no? Furia aparece desde un momento más sencillito y otro más complejo. Yo tengo entrenadores que el gran problema que tienen no lo tienen con los chicos, sino con los árbitros. Entonces hay que hacer esto, porque desde su lugar me dicen, mi problema son los árbitros, no me preguntes por qué. Yo no voy a ser, no, maestro, digo, tenés un temita con la autoridad, flaco, acá, a ver. Pero yo no puedo ir con esa. ¿Sí? Uno trata de trabajar en cómo manifestar la conducta de una manera distinta. Yo lo pongo a trabajar, por ejemplo. Yo le digo, bueno, cuando vos ves que algo siempre es injusto. Y después cuando lo va y vemos el partido en frío, me dice, le grité cualquier cosa porque cobró bien. Pero después es tarde, porque los chicos lo que registran es en ese momento también. Y si vos me genera impotencia, me siento impotente. Y al que le salta fácil la chaveta como a le va a saltar facilito también porque te está viendo a vos. Entonces, furia aparece constantemente en el entrenador, en el preparador físico, en el cuerpo médico. Yo he visto médicos kinesiólogos, wow, que se ponen en el banco intensos. Entonces, cuando uno trabaja de lo emocional, trabaja en el equipo, trabajamos interdisciplinariamente. Esto es fundamental. Por lo menos intentando, ¿no?, hacer esto un poco más armonioso. Temor, como les decía, temor aparece. Y también tienen que saber los chicos que esto está permitido en los chicos y en los grandes, ¿sí? Está permitido tener miedo. El miedo no es malo, tiene mala prensa, como la ansiedad, tiene mala prensa, está mal tener ansiedad o ser ansioso. No, no está tan malo, ¿sí? Salva vidas, el miedo es bueno, trabajemos a ver por qué, si te pasa esto o nos pasa, ¿no? O esto, que a veces es más sencillo analizar el temor. Lo que pasa es que no se puede comentar. Si yo a alguno de los entrenadores que está acá, un jugador le dice que tiene miedo, ¿qué piensa? Va a ser una palabra grosera la que vamos a decir, y acá hay gente muy importante y me da vergüenza hablar así. Pero dice, ¿es un cago? Y no es un cago. No. Lo vamos a dejar para otro encuentro, pues si no, no voy a llegar. Y tristeza. Bueno, tristeza aparece. Muchos papás vienen y me dicen, mira, yo no quiero que la pase más mal, yo no quiero que termine jugando y salga jugando y llorando de cada partido porque no ganaron, o porque no le fue bien, o porque no hizo el gol que tenía que hacer, porque no cubrió las expectativas. Y el padre lo critica mucho y no sé qué hacer con el padre. Yo le digo, bueno, ahí vamos a terapia de pareja, a ver si alguno de los dos baja un poco, buscarle la vuelta, pero
también esto le atraviesa al entrenador cuando los objetivos no son los que esperaba. También el cuerpo médico, el cuerpo técnico en general nos pasa, ¿sí? Que también nos ponemos tristes cuando el objetivo no se dio. El primer momento. El segundo momento es revalorizar todo lo que se hizo. Pero el primer momento lo tenemos que pasar, lo tenemos que atravesar, la emoción, ¿sí? Para que darle valor a la alegría de hacer lo que hacemos y que valga la pena seguir haciendo lo que hacemos desde cada uno de sus lugares, hay que atravesar la tristeza. Y acá hay un montón de cosas que sabemos que dentro del deporte no nos gusta, no nos desagrada, ya sea al jugador cuando siente que todo es injusto. El jugador es injusto, todo es injusto. Es injusto que el otro lo suban, es injusto que al otro lo citen, todo es injusto, no es agradable la situación, porque también hay competencia con otros y con otros pares dentro de la competencia, ¿sí? Son la realidad del deporte. Yo les voy a pasar esto, estas son fotos que les iba a desarrollar con intervenciones, que son momentos diferentes de alegría, de tristeza, de bronca, de enojo, de reflexión, de soledad, hay de todo, hay de todo. Yo les dije que venía acá, estos son los que jugaron hoy la novena y perdió, así que ese saludo es para ustedes. Pues yo les dije, aunque no estemos voy a estar y ustedes también, así que ahí les mandan un saludo. Para empezar a cerrar, yo les quiero proponer como cambios, ¿no? Pensar en la palabra cambio y diferentes maneras de intervenir. Digo, conocer al otro, conocer al niño, conocer la individualidad, conocer al adolescente, conocer esa familia que está atrás, saber acompañar desde un lugar justo del psicólogo, ¿no? Tener y aclarar el lugar, el dónde y el cómo acompañamos, ya sea al entrenador, a los dirigentes, al cuerpo técnico, al cuerpo médico. El lugar justo es importantísimo para nuestra incorporación. Tener metas y ayudar a ponerse metas personales y grupales es fundamental. Buscar nuevos intereses en los adolescentes. Estos pibes no les interesa nada. O ya no me entienden como antes. Lo que ya me venía bien en un tiempo, ahora no me sirve como entrenador. Bueno, hay que buscar nuevos intereses, tenés que incorporar e innovar. No podés seguir así, tenés que seguir estudiando, tenés que formarte, tenés que buscar recursos para hacer frente a esta nueva generación de chicos, porque cada vez, digamos que el abismo, el paso va a ser más grande. Yo no entiendo cuando hablan, no sé ustedes, pero yo hay cosas que le digo, ¿qué me quisiste decir? ¿No? Y no hablo de fútbol, porque en el fútbol vamos y vamos. Pero en cuestiones cotidianas usan palabras que, no sé. Bueno, incorporar nuevas estrategias y nuevos hábitos, tanto ellos como nosotros. Acostumbrarnos a revisar, por ejemplo, las redes sociales. Es fundamental que el adulto sepa manejar redes sociales por sus hijos, por lo de los deportistas. Es necesario, no que creen una adicción, sino que sepan cómo trabajar con las redes sociales, ¿sí? Y observar, una gran herramienta tanto para el deportista en cuanto a las evaluaciones, para el psicólogo, para su trabajo y al entrenador para acercarse y aprender nuevas estrategias. Miren, les traigo esto, es de Loer, Jim Loer, un psicólogo americano, que me parece que es el camino que por lo menos a mí me sirve dentro de lo que son los juveniles. ¿Qué intento trabajar o qué se intenta trabajar, o por lo menos qué intentamos con algunos cuerpos técnicos con los que compartimos esta idea y desde la coordinación también? Acá si no te ayuda el contexto tampoco nosotros podemos hacer nada, ¿sí? Primero trabajar en la disciplina, en encontrar la autodisciplina. Un deportista la debe tener, haga el deporte que haga, ¿sí? Autodisciplina, conocerse para autocontrolarse. Que ya no se use el autocontrol en las emociones, sino la gestión de las emociones, la buena gestión de las emociones para tener un buen nivel de autoconfianza y un buen manejo de autoconfianza como para, ¿sí?, realizarnos en la actividad que hacemos. Esto vale para el deportista, para el entrenador o para nosotros como psicólogos, ¿de acuerdo? Les voy a dejar. ¿Estoy en tiempo, Juan? Estamos bien. No, estoy bien. Espérenme que les puedo hacer un recorrido de esto. Con el tiempo aprendí, es un poema de Borges,
¿sí? Y yo hice un resumen de las cosas con las que aprendí hace un tiempo, ¿sí? Que mi mejor compañera a la hora de trabajar es el campo, ¿sí? Que la teoría es mi mejor compañera en el campo, propiamente en el campo. A saber esperar el tiempo del otro, sea quien sea el otro, el deportista, el entrenador, porque a veces nos falla ese timing como psicólogos, ¿eh? Queremos ser aceptados rápidamente. Y no, esperemos porque el espacio se va a generar y si ustedes son pacientes se va a generar. A intervenirse de acuerdo a las distintas necesidades de la situación. Y a veces no intervenir es la mejor intervención que puedo tener, ¿sí? A saber escuchar. O quizás a escuchar mejor en contextos diferentes. Pues la escucha de consultorio es una cosa y la escucha del campo o en el vestuario o en un pedacito de lugar donde tengamos habilitado en el club es una escucha también distinta, con tiempos distintos, ¿sí? Con necesidades distintas. Bueno, a relajarme en relación a lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿sí? Cuando arranqué no era así. Ahora ya sé que a veces puede ser y a veces no se puede. Entonces, se puede hacer en otro momento. A flexibilizar en relación a los logros tanto individuales como grupales de cada una de las categorías. Que la evaluación que pueda hacer el psicólogo está al servicio, ¿sí? De mi trabajo, no al revés, ¿eh? Ojo, los colegas. No es al revés. La evaluación está a mi servicio. No tengo que estar tan en la evaluación, porque a veces hace falta buscar ese punto justo de la empatía con el deportista, con el entrenador y después pasar a otras instancias, ¿sí? Trabajar lo posible, ¿sí? No con lo ideal. Que a veces el bienestar o que tienen que estar, yo digo, le pedimos de todo, le pedimos que esté concentrado, que esté confiado, que maneje las emociones, que utilice la respiración, que visualice. No, es como que está sobreestimado y después le decimos anda y fluí. Y a mí se me hace un ruido, chicos, ¿qué quieren que les diga? Después lo hablamos los psicólogos si quieren, hacemos una reunión. Pero a veces es más sencillo, ¿no? Esto de que andé y jugá. Que a veces es necesario que esté en un lugar incómodo el jugador. En ese lugar cómodo he visto un montón de jugadores que dejan de crecer porque están cómodos. Es necesario, no le voy a decir que amen la incomodidad, pero sí que se sientan cómodos en esa incomodidad, ¿sí? Que digan, tengo que salir de este lugar para seguir creciendo. Una vez que firmé el contrato, aunque sea baratito, hay que sacarlos de ese lugar, ¿eh? Y los contratos se firman cada vez más chiquitos. Un nene de 16 años, ¿sí? Ya entra en una zona que hay que sacarlos de ahí. ¿Cuántos tienen adolescentes de 15, 16 años que le decís, sacame la basura? Sacame la basura. Juan, sacame la basura. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Sí, ya voy. No, en esto, el adolescente vos lo tenés que encontrar la manera, esto que decía, buscar nuevas formas. Y en esa zona de comodidad tiene que estar. Bueno, a callarme, a manejar mucho mejor la información. Esto me parece que es fundamental para nuestro trabajo y afianzar. Que tenemos que planificar, pero lo inmediato se come la planificación. Así que eso, frustración. No importa, no se hagan problema. Y cierro con esto, que también es de Borges, que es un pedacito de su poema. Y después de un tiempo uno aprende que sí es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que no realmente es fuerte, que uno realmente vale y que uno aprende y aprende. Y que con cada día uno aprende. Con el tiempo te das cuenta que cada experiencia vivida con la persona, con una persona y con cada situación, y yo le agrego, y con cada espacio que uno va abriendo, es irrepetible. ¿Sí? Sí, muchas gracias por su atención. Hoy, 32. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Lorena Gaibiso. Ella es psicóloga especialista en psicología deportiva. Es ex psicóloga de Defensores de Belgrano y actualmente está en el Departamento de Psicología del CENAR. Cuando preparamos las jornadas con Rubén, que se le ocurrió una idea que a mí me pareció fantástica, me dijo, vamos a convocar gente que también haya trabajado en el ascenso. No miremos solamente el trabajo desde la primera división, sino también sumemos gente que
haya trabajado ahí. Con Gustavo Catalano estuvimos hace un tiempo en una cena donde habían familiares, había otras personas del fútbol, y me contó la anécdota de una psicóloga que había trabajado en Defensores de Belgrano, que le habían dado un lugar muy chiquito, pero muy, muy, muy chiquito, en divisiones inferiores, y que ella trabajando no solamente se ganó su lugar en primera división, sino también en el fútbol profesional de Defensores de Belgrano. Piensen una cosa, esto sucedió hace 5 o 6 años atrás. Bueno, pero fíjense una cosa, es mujer psicóloga en el ascenso, ¿sí? Mujer psicóloga en el ascenso, que si realmente se quiere, se puede ir más allá. ¿Sí? Yo la veía a las chicas que ustedes recién levantaban la mano, son entrenadoras, están estudiando. Prepárense bien porque en poquitos años las quiero acá. No, en serio les digo, en serio, porque yo quiero sumar el testimonio de cómo ven ustedes. Pues no es lo mismo un hombre que una mujer. No es lo mismo. ¿Sí? Hay lo que se llaman los goces suplementarios, ¿no? Y no complementarios, no somos lo mismo. Pero es tan enriquecedora la visión que ustedes tienen, y me pareció tan importante que, no solamente por su capacidad, sino por su historia y por su trabajo, es que le invitamos a Lorena hoy aquí a aprender de ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias Juan Manuel por la convocatoria y por la presentación. También es un honor estar en la mesa con Alejandro y Marcelo, quienes fueron parte de mi formación como psicóloga del deporte, así que un placer. Bueno, como decía Juan Manuel, tuvo un recorrido, es cierto. Estar en un club del ascenso no es lo mismo que estar en un club de primera división, siendo mujer, ¿no? Recuerdo que primero, bueno, me llevó un entrenador que está acá, Gustavo Catalano, que venía con un proyecto y le dijeron, bueno, está bien, que venga, pero ad honorem. Bueno, así empezamos, el primer año ad honorem, después, bueno, está bueno esto, a ver, vamos a darle una plata representativa de viáticos, después ya un sueldo, ¿no? Y como decía Juan Manuel, después me llamaron para estar en primera división. Así que más allá de lo económico, fue un reconocimiento y un lugarcito que pudimos ganar desde ahí, desde la psicología del deporte, muy importante para nosotros, sobre todo en esto de estar incluido en un proyecto que piensa en la formación de los chicos, ¿no? Tenemos personas y deportistas, siempre, nunca se nos va eso de vista. Bueno, para hoy pensé en traer el tema de la comunicación, que tiene que ver con esto también, ¿no? Cómo comunicamos, cómo transmitimos, y la importancia, el rol del entrenador que tiene en esto, ¿no? Porque para los chicos el entrenador es todo. Vienen los padres y el entrenador. Entonces, la comunicación es un arma muy, muy importante que tiene el entrenador para llegar a estos chicos y formarlos. Bien, bueno, ¿qué es la comunicación? ¿No? Comunicar significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Transmitir conocimientos, consignas, pensamientos, un código en común, se da en un código en común, hay un emisor, hay un receptor. Es un aspecto básico de la labor del entrenador, básico y importantísimo. Y también es importante que esto se puede mejorar, es flexible, adaptable, se puede mejorar. Acá yo presento un esquema básico, ¿no? A donde hay un emisor, un receptor, a donde hay un canal, hay un código, hay un feedback y hay ruidos. Pero básicamente, lo más importante, hay que entender que hoy hablamos de comunicación en redes, ¿no? Hay un contexto, hay una historia, hay una experiencia, y entender que hay un ida y vuelta, y en ese ida y vuelta hay un qué se dice y un cómo se dice, a donde uno siempre se hace una representación del otro, una representación a partir, que ya lo vamos a ir a desarrollar, a partir de nuestras creencias, nuestros principios, una representación del otro. En este
ida y vuelta, como les decía, hay un qué y hay un cómo, a donde el emisor modifica el receptor siempre y el receptor modifica al emisor. Lo que vemos muchas veces en el deporte, lo que yo trato de trabajar, ¿no? Esto barrado, ¿no? Que generalmente el entrenador muchas veces separa, transmite el mensaje, pero no es modificado por la respuesta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Y un poco lo que hablaba Alejandra, ¿no? De las emociones. Él da una consigna o transmite un mensaje y si la respuesta no es la deseada, la que le gusta o el ejercicio no sale, el enojo está del lado del deportista. No entendió, no está escuchando, no está concentrado. No hay una modificación a pensarse a uno mismo. ¿Por qué no hizo el ejercicio? ¿Por qué no escuchó? ¿Por qué está desconcentrado? Poder plantearse ahí, incluirse uno, nos permite poder replantear la cosa de otra manera, poder replantear o transmitir esa consigna de manera diferente. Entonces, por ejemplo, acá había traído 2 ejemplos, ¿no? Entonces, yo observaba, no escuchaba nada de lo que decía. Él daba las indicaciones y el ejercicio, y bueno, y pasaban a hacerlo. Entonces, primer grupo, la primera vez no salía, se paraba la práctica, lo trataba de indicar, la segunda tampoco, el tercer grupo, la tercera pasada salía. Así también con el segundo grupo. Ya el tercer grupo, algo se replanteó, dijo, bueno, evidentemente el que está comunicando o el que está transmitiendo mal soy yo. Entonces lo explicó con su tablita, pero a su vez, antes de que comiencen a hacer la primera pasada, lo hizo en cámara lenta junto con otro deportista para que lo puedan entender y así después hacer la pasada. Obviamente lo hicieron de una bien, ¿no? Entonces después, cuando me acerco, le digo, ¿qué pasó que el tercer grupo? Bueno, entonces, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me di cuenta que tenía que cambiar la forma de explicar el trabajo porque no lo estaban entendiendo, ¿no? Entonces, pensó otra manera, otra estrategia de poder plasmar ese trabajo que quería que salga. También, lo que sucedió una vez, como decía Juan Manuel, estamos en un club de ascenso. Y vino un profe que estuvo trabajando en primera división. Muy entusiasmado con el proyecto y con muchísimas ganas de trabajar, pero yo lo veía como frustrado, desmotivado. Entonces me acerco y le digo, ¿qué pasa que estás como fastidioso todo el tiempo? Y me dice, lo que pasa es que lo que me propongo no sale. No sale, tardo más de la cuenta, no obtengo el resultado que quiero, los chicos se dispersan. Entonces nos pusimos a hablar y le digo, a ver, lo importante antes de planificar y pensar cómo transmitir, tenés que hacer un diagnóstico, ¿no? Nosotros en una cancha de Ciudad Universitaria, con tiempos limitados, bueno, imagínense la cancha, ¿no? Picaba mal la pelota, se iban las pelotas. Entonces, me queda mirando y me dice, tenés razón. O sea, él estaba planificando con un contexto no adecuado, ni teniendo el tiempo, ni el nivel de jugadores también, porque también uno tiene que saber qué nivel de jugadores tiene. El tiempo, la cancha, el nivel de jugadores. Entonces, a partir de ahí ya comunica mal, a partir de ahí ya plantea una actividad, una práctica que es muy probable que no salga. Entonces, es importante tener el diagnóstico y el conocimiento, tanto de quién tengo enfrente, como del conocimiento de la infraestructura, de los materiales. No es lo mismo trabajar con 20 chicos, nos pasó una vez en Defensores que trabajamos con 40 chicos, después al año siguiente 20 iban para Liga y 20 para AFA. Entonces, no es lo mismo planificar y querer transmitir de ahí un mensaje. Bien, como muchos sabrán, es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando, siempre. Más allá que haya silencios, con caras, con gestos, ya vamos a hablar del lenguaje no verbal, ¿no? Entonces,
no, propongo ahí lo que veníamos hablando, esto de cambiar la mirada. No escuchan, no entienden, no mejoran. Todo volcado al deportista, ¿no? Todo volcado a qué le pasa. Poder plantearse por qué no me escucha, por qué no me entiende, por qué no mejora, nos da una perspectiva de poder cambiar algo a donde contribuye primeramente a uno, porque es un aprendizaje para uno, poder hacer algo diferente, y después poder contribuir en la formación de los deportistas, ¿no? Poder lograr aquello que uno quiere, ser eficaz ser eficaz en lo que uno propone, cómo llegar al otro. Entonces, ahí cuando no me escuchan, no entienden, aparecen los malos entendidos, los ruidos, la brecha. El preguntarse achica justamente la brecha del malentendido. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no entienden? ¿Habrá que hacer algo diferente? ¿Lo estoy planteando bien? Ponerse uno como primera persona. Como les decía anteriormente, todos miramos a través de distintos cristales y nos hacemos una representación del otro, a través de los modelos mentales, ¿no? Cada uno tiene diferentes creencias, supuestos, principios que hacen que nos veamos a nosotros mismos y que veamos al otro o alguna situación. ¿Esto qué hace? Esta forma de pensar modifica mi forma de ver y mi forma de actuar frente a eso que veo. Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de conducir, de estar al frente de un grupo. ¿Por qué? Porque es importante poder conocer al otro, conocer a quién tengo enfrente, conocer al grupo y conocer de manera individual. Nosotros lo que hacemos siempre una vez que el grupo está armado en Defensores de Belgrano, lo que hacíamos es, bueno, a ver, iban con los cortos tiempos, ¿no? Pero yo iba haciendo un perfil psicológico, después le hacía un informe al entrenador, a donde era una entrevista desde preguntándole qué hacía un día habitual, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, con quién vivía, dónde vivía. No es lo mismo ese chico que vive a 1 cuadra o a 10 cuadras del club que a 3 horas, como nos pasaba en Defensores, teníamos una diversidad de población. Había chicos que vivían muy cerca de ahí, el papá los llevaba con el auto y otros chicos venían de Cardales. Entonces, eso también varía, tenemos un otro diferente. Entonces, ¿qué música escucha? Si tiene amigos, si tiene pareja, ¿qué hace? ¿Le gusta salir? ¿Cuáles considera que son sus fortalezas? ¿Cuáles considera que son sus debilidades? Una entrevista súper amplia para conocer un poco más de qué puesto juega, qué puesto le gusta, porque a veces esto también, ¿no? El entrenador lo pone en un puesto, pero él siempre jugó de otro, ¿y qué pasa con eso? Conocer a quién tenemos enfrente. Entonces, siempre hacemos una entrevista, un perfil psicológico, y después se le hace un informe general al entrenador del grupo que tiene, para conocerlos un poquito más. Bien. Siempre hago este ejercicio cuando, no sé si algunos ya lo conocen, cuando doy esta charla, ¿no? En base a esto de los procesos mentales, ¿no? De cómo cada uno ve a partir de sus cristales. Si es una persona femenina que dicen que es una muy buena delantera, ¿no? Y llega al club de ustedes, ¿qué hacen? ¿La prueban? ¿No la prueban? Los escucho. ¿La prueban? ¿Cómo? Depende. Ahí la probás o no la probás. Depende. Si ves una persona mayor, no la probás. Bien. Esto refleja claramente lo que venimos hablando, ¿no? Cómo uno ve a través de sus cristales y cómo a partir de ahí puede probarla o no, ¿no? Bien. Para tener en cuenta también en la comunicación, muy importante, lo dicho no significa escuchado, lo escuchado no significa entendido, lo entendido no significa de acuerdo,
de acuerdo no significa retenido, retenido no significa aplicado y aplicado no significa mantenido. Esto tiene que ver con que a veces con los tiempos cortos y la desesperación de que todo resulte ya, de que la técnica se aprenda, uno no respeta los procesos, ¿no?, que tienen las cosas. Sobre todo, yo trabajo en el CENAR, trabajo con béisbol, que es deporte grupal, y después con muchos deportes individuales. Cuando cambian la técnica, lo que sucede muchas veces, que esto también sucede a veces cuando le cambian el puesto, primeramente no entienden por qué si yo venía bien, estaba tirando tantos metros, por qué me cambian la técnica. Primero no hay entendimiento, ¿no? Entonces uno ahí tiene que trabajar para que pueda entender, ¿no? Entonces el entrenador le dice por qué le está cambiando la técnica, pero viene frustrado. Entonces primero tiene que entender. Entonces viene después me dice, Lore, entiendo, pero no me sale. Así no voy a tirar nada, no me sale. Entonces, hay todo un proceso para que eso que entendió, que lo escuchó, lo entendió, le pueda salir. Y esto es importante que se pueda respetar, ¿no? Que el entrenador tenga estos tiempos. No es que no quiere, que no le interesa, que no escuchó, que está desconcentrado, sino que hay un proceso para este cambio interno, para poder lograr eso que como también sale de una zona de confort, que estaba bien cómodo con su técnica, algo todo nuevo. Entonces hay un proceso que se debe respetar y a veces los tiempos hacen que no se respeten, ¿no? Muchas veces también sucede en el fútbol que no están muy de acuerdo con el puesto que le otorgan, ¿no? Lo que pasa es que el técnico lo necesita en ese puesto y entonces hay que convencerlo de eso para que pueda dar su potencial. ¿Cuál es el fin de esto? Que pueda dar su potencial en eso que el entrenador ve que puede rendir. Entonces, es respetar esto y tratar de tener paciencia para poder transmitir. Acá había traído un video que lo podemos... ¿Estamos de tiempo bien? ¿Sí? Que no tiene nada que ver con el deporte, pero refleja lo que venimos hablando, introduce cómo va a seguir la charla. ¡Taxi! Che, ¿este es radiotaxi? ¿Por qué tiene la mano en el bolsillo? ¡Qué boludo! No me fijé si era radiotaxi. Yo arranco. ¿Por qué arrancó si yo no le dije nada? Ni en pedo le digo la dirección de mi casa. ¡A Chacarita! ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? ¿No tiene foto? ¿La ficha no tiene foto? ¡Ay, cagué! ¿Sigue con la mano en el bolsillo? Yo le prendo la calefacción. Que se cague de calor. ¿Qué pasa? ¿Por qué toca todos los botones? Pero si no está lloviendo, ¿por qué pone limpio parabrisas? Puta madre que los parió este auto de mierda. No anda nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! Uy, me cagó. Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo le digo que pare. ¡Detenga el auto! ¿Qué? Ni en pedo. ¡Detenga el auto! No paro. ¡Pare! Se volvió loco. No para, se volvió loco. Me mata. Me llevan a la villa, me van a afanar, Me mata. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, me tiro. Bueno, por un lado representa lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo a través de las creencias que uno tiene se va armando un pensamiento o una idea del otro, ¿no? Los dos estaban pensando que uno le quería robar al otro y se terminaron tirando los dos. Hubo algo de palabras, muy poco, pero era más todo gestual, de pensamiento y lenguaje no verbal, que es lo que ahora vamos a hablar, ¿no? Fíjense ustedes, solo el 7% son palabras. Lenguaje corporal, el 55%, y voz, que es el paralenguaje, ya lo vamos a desarrollar, el 38%. ¿Cómo comunicamos con el cuerpo, con las palabras y el paralenguaje? Entonces,
Lenguaje corporal, que es la apariencia física, las posturas, ¿no? Cómo estar con la cabeza agacha nos da un estado de ánimo, estar con los hombros de una manera u otra nos indican cómo está esa persona, si tiene confianza, sumisión. Los gestos es la expresión de la cara, es lo primero que uno ve en el otro. Contacto corporal, la alegría, el rechazo, la indiferencia. También la proximidad física, distante, estar en un grupo más cercano. Y esto vemos todo el tiempo en el fútbol o en el deporte, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos en un partido a los entrenadores decir, mirá, ya está, se desconectó, mirá cómo camina, ya está, lo perdimos, ¿no? Y así uno puede, porque es cierto, uno puede observar muchísimas cosas, pero lo que yo también le digo siempre a los entrenadores es que como ellos hacen esa lectura, que algo les está diciendo, los deportistas también, de adentro hacia afuera, hacen también la lectura, ¿no? Cuando ven un entrenador eufórico caminando de un lado para el otro, gritando, diciendo cosas, vienen al consultorio y me dice que me pare allá, acá, y yo no sé a dónde es allá, acá. O sea, nervioso. Entonces ellos también hacen esa lectura. Y también desde ahí, imagínense que están jugando, cómo puede procesar eso y encima jugar bien. O el típico ejemplo, cuando a veces escuchamos a los entrenadores que siempre dicen un nombre. Juan acá, Juan allá, después de que Juan se haya equivocado o hizo un error. Juan ya sabe que se equivocó, ya está enojado con él mismo. Y Juan, lo único que hace es hundirlo más, en lugar de poder sacarlo del error y hacer algo diferente con los minutos que quedan del partido. El ejemplo claro que pasó, ¿quién no habló de cuando Sampaoli revolvió el saco, ¿no? Y cómo estaba vestido, esta apariencia física también, cómo se viste así, quién se cree que es. Y de hecho, esto fue con el partido a Croacia, y de hecho después no se vistió más así. De alguna manera, digo, cómo todo comunica. Entonces, si somos formadores de chicos adolescentes, es importante estar en todos estos detalles, ¿no? Uno quiere transmitir algo positivo, tiene que coincidir con el gesto que uno hace, ¿no? Porque lo verbal contribuye o es contradictorio a lo que se está diciendo. Por ejemplo, acá, bueno, traje algunas, podemos decir que está contento, algunas fotos. Estas las voy a pasar. Preocupada. No es que se cortó la cabeza, lo hizo a propósito, ya el gesto, ¿no? El gesto ya indica como firmeza, distante. Bueno, agarrándose la cabeza, hay que ver qué está pensando, dando una indicación, pensativo, que está todo bien. El paralenguaje habíamos dicho que era el 38% con lo que comunicamos. ¿Qué es el paralenguaje? Ese comportamiento vocales que apoyan a las palabras, ¿no? Los tonos. Habíamos dicho que siempre en la comunicación hay un qué y un cómo. ¿Qué decimos y el cómo lo decimos? La velocidad, ahora me tengo que apurar yo, los silencios, ¿no? Indican castigo, aprobación, seguridad. Por ejemplo, las indicaciones. Como uno diga una indicación, a uno le llega de una manera o de otra. Lo que le decía antes, el lenguaje no verbal puede ser complementario a lo que se está diciendo, contradictorio, ¿no? Esto de que a veces que se sienta verdaderamente, uno lo va a poder mostrar con el cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando formamos chicos en categorías inferiores, cuando realmente el mensaje siempre es de que no importa ganar, que lo más importante es el cómo, es jugar, ¿no? Que eso después vaya acompañado de lo gestual, ¿no? Cuando el equipo pierde, que realmente vean en su entrenador que tiene empatía con el otro, no que le ven cara de fastidio, de enojo, sino eso es contradictorio. O muchas veces vienen también y dicen, le pregunto sobre todo en el cenar, que se fije si estoy haciendo bien, flexionando bien la rodilla, y me dicen, sí, bien, no mirando. Viene frustrado, viene desmotivado, me dice bien, pero ni sabe lo que estoy haciendo. Entonces,
la palabra que acompañe con el accionar que acompaña a la palabra. A ver, siempre lo que trabajo con los entrenadores, que lo importante es tratar, sobre todo en formación, es transmitir mensajes. No es bien mal. ¿Qué es bien mal? Es, a ver, no evaluar a la persona, sino la acción. Mira, la rodilla así te conviene doblarla más para lograr mayor fuerza. Es poder ir hacia la acción, no hacia la persona. Bien mal, ¿qué es algo bien mal? ¿No? Poder tener un registro de lo positivo y de lo... A ver, siempre se registra lo negativo, todo lo que hicieron mal. Entonces, a veces, cuando yo estoy en los entrenamientos y salió un lanzamiento de bala, por ejemplo, en atletismo, muy bueno, le digo al entrenador, pregúntale qué sintió o cómo, ¿no? Entonces, para que también pueda registrar lo que sintió positivo, porque después queremos que tengan confianza, autoestima alta. ¿Y de dónde nace eso? ¿Cómo se construye eso? No es que uno nace con autoestima alta, confianza, eso es una construcción. Entonces, si siempre registramos lo negativo o tratamos de que ellos registren lo negativo para poder cambiarlo y no dejamos registro de lo positivo, de lo que sintió cuando salió bien ese lanzamiento, es difícil tener una base, una construcción de confianza, de motivación, de confianza. Es importante que puedan registrar lo bueno. Eso es muy importante, sobre todo en la formación. Y para eso estamos nosotros, para hacerlos registrar lo positivo. Uno le pregunta a los deportistas, 3 fortalezas, piensan, no, cuesta, no, bueno, te digo una y después te digo las otras. Le preguntás 3 debilidades y te las dicen al toque, ¿no? Cuando ganan, es como, ay, gané, yo ahí me detengo, ¿no? Bueno, a ver, contame, ¿cómo fue del principio? ¿Cómo fue la entrada en calor? Porque cuando pierden, al detalle, la angustia, como, ¿no? Entonces, poder registrar lo positivo. Bueno, herramientas para reducir la brecha, esta que venimos hablando de los malos entendidos, verificar, escuchar, compartir inquietudes, indagar, conocer, saber quién tenemos enfrente. Y algunas herramientas como para tener en claro y achicar esta brecha de las que estuvimos hablando, expresiones claras, elegir canales adecuados, escucha activa, dar y recibir feedback, neutralizar juicios, primeras impresiones y creencias, ¿no? Los prejuicios, tratar de correrse de ahí, construcción de códigos común, empatía con el otro, no usar el mismo molde para todos. Esto es algo que también es muy frecuente escuchar, ¿no? De esta manera, con este plan saqué medalla olímpica o este equipo salió campeón, lo utilizo para todos. Un mismo molde para todos, no. Porque no, es otro grupo, es otro chico, es otro contexto. Entonces poder conocer al otro y a partir de ahí ver de qué manera puedo comunicar y transmitir mejor. Bueno, verificar de lo comprendido, procurar sintonía y frecuencia compartida, comunicar desde lo positivo. Acá está la técnica del sándwich, muchos la conocerán. Poder decirle algo positivo al deportista, en el medio de decirle lo que hizo mal y cómo corregirlo, porque lo que sucede muchas veces también es que dicen lo que hizo mal, pero no le dicen cómo corregirlo. Entonces, vienen con una frustración, sí, me equivoqué en esto, pero no sé cómo me tengo que parar, o no sé cómo tengo que hacer. Se quedan con esa frustración de lo mal y encima, o sea, de haberse equivocado y encima no tener la herramienta de cómo poder modificarlo. Entonces, la técnica de sándwich, decir una buena, una mala, indicando cómo corregirla y terminar con una buena, evaluar las acciones, no a los deportistas, lo que hablábamos antes, ser coherente, no contradictorio, los ejemplos que hablábamos antes, saber siempre que uno está comunicando, fundamentalmente, ¿no? Saber que uno está comunicando, que estás transmitiendo, que ser entrenador es un rol de muchísima responsabilidad, uno está formando personas y deportistas, ¿no? Entonces, no olvidarse de eso,
Por eso la comunicación es la herramienta fundamental para transmitir. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar ahora al licenciado Marcelo Roffé. La mayoría de ustedes lo conocen. Él es máster en Psicología del Deporte en España. Fue psicólogo de las selecciones juveniles en la época de José Pekerman aquí en la Argentina y también de la selección Colombia, ahora también con José Pekerman. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de la Psicología de la Actividad Física y el Deporte, y eligió un tema que es, bueno, está muy en boga, es muy importante, que es el de la resiliencia, cómo construir desde el error. Bueno, gente, una alegría enorme estar acá. Agradecer primero a Juan Manuel Brindisi por la invitación. Yo le decía que es muy reconfortante para mí volver 12 años después y las casualidades no existen. Acá es donde Pekerman dijo que no iba a continuar en la selección, en esta sala, después del Mundial de Alemania, ¿no? Y ahí nos fuimos la mayoría de los que trabajamos con él. En ese hermoso proyecto, yo tuve el honor de trabajar en esta institución 6 años y medio, que fue una experiencia que me cambió la vida, en lo personal y en lo profesional. Así que agradecerle a Juan Manuel, sé que estás haciendo un buen trabajo y es muy gratificante para los psicólogos deportivos que 10 años después, aunque sea, digamos, no se haya continuado el trabajo, pero sí haya habido, digamos, un retorno a lo que alguna vez uno plantó como semilla. A Rubén Slipak, que está ahí, que es psicoanalista y también lo conozco desde el año 2000 y ahora me alegra mucho que está en el área de recursos humanos desde hace 2 años, y al doctor Villani, que también entre los tres armaron este congreso y bueno, nos eligieron, me eligieron para exponer. No quiero dejar de nombrar a Marcela Braco, que fue la trabajadora social que ya no está con nosotros, pero con quien compartí esos 6 años y medio y que ella continuó mucho tiempo más acá y por una maldita enfermedad ya no está, pero quería nombrarla. Bueno, y ustedes ven ahí un tema que es clave, ¿no? La resiliencia. Ustedes, si me conocen, saben que escribí algunos libros y en este último mío, Formando al líder de un equipo, lo abro con una cita de Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés, que dice: la desgracia nunca es algo puro, tampoco la felicidad, pero apenas la convertimos en relato, damos un sentido al sufrimiento y comprendemos, mucho tiempo después, cómo pudimos transformar una desgracia en maravilla, ya que todo hombre herido se ve forzado a la metamorfosis. Entonces, si rápidamente tenemos que decir qué es la resiliencia, aunque vamos a poner ejemplos y hablar, tenemos que decir que es reinventarse, renacer, volver a empezar, enfrentar la adversidad, no huir, vencerla y salir fortalecido. Acá veo gente que se formaron también en ABDA con nosotros, gente que nos enorgullece, que estén trabajando y muy bien, de River, 3 integrantes de los juveniles de River, psicólogos deportivos. Tenemos a Pablo Nigro, que es un honor que River y Boca en esta gran superfinal hayan tenido un psicólogo especializado en deporte en sus planteles. Otro avance más como esto, que con Marcela habíamos expuesto en congresos médicos acá en AFA, pero nunca esto, ¿no? Primeras jornadas de psicología y fútbol en la AFA. Después veo gente de Talleres que están trabajando muy bien, de Racing que están trabajando muy bien, de Temperley, de Independiente, ¿dónde está? De Independiente y me falta alguien. De Vélez se fue. Ah, no, ahí está. Y de Vélez. Bueno, fíjense, ¿me olvidé de algún club? Bueno, San Lorenzo ya lo dijo.
Huracán, ¿quién? No, como psicólogo. ¿Vos? Ah, bueno, mucho gusto, no te conocía. Chacarita, bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, después, al que le interesa, también le cuento que es Solpad, que es una sociedad sin fines de lucro, igual que ABDA, pero a nivel latinoamericano. Bien. Vamos entonces haciendo algunas preguntas disparadoras, no sin antes decir que me dio mucha satisfacción. Yo llegué más bien tarde, pero llegué a escuchar al doctor Sack y a Pastek. Y el discurso psicoanalítico, como hablábamos con Ale, es mucho más bello y yo estuve en la sección clínica de Buenos Aires en el año 90 y, digamos, tengo formación y también creencia en la importancia del inconsciente, ¿sí? Si no les molesta, les voy a pedir que no me graben porque no me gusta, pero además porque después voy a poner un video, como también les prohibí a ellos, porque tienen fines didácticos y académicos de Mascherano, de Biglia y de James Rodríguez. Entonces, por eso, como dice el filósofo surcoreano Han, que les recomiendo el libro Psicopolítica, ¿no? Estamos todos alienados del celular y también perdemos el foco en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, decía, el psicoanálisis es muy importante. Yo creo que estamos enriquecidos por tener esa formación del inconsciente, pero nosotros vieron que nuestros discursos van a ser muy distintos, porque nosotros intervenimos cognitivo-conductualmente, que es como creemos que hay que intervenir en el deporte. Pero eso no quiere decir, este es otro de mis libros, se llama Evaluación Psicodeportológica, y hay un capítulo que se llama Aportes del psicoanálisis al rendimiento del deportista, ¿no? Y preguntas como cómo conciliar teorías en apariencia opuestas, qué puede aportar Freud y la determinación del inconsciente al deporte y al alto rendimiento. Se puede ser buen especialista en el deporte siendo gestáltico, sistema cognitivo-conductual, humanista, transpersonal o conductista. Y cito libros de autores que toman el psicoanálisis, ¿no? Digo, como para también abrir un poco la cabeza y pensar que si bien cada especialidad o cada discurso cree tener un discurso hegemónico, cuanto más nos flexibilicemos, más vamos a aprender todos, me parece. Bien, preguntas claves y disparadoras. ¿Quién aparece en los momentos difíciles o adversos del equipo? Esto es una pregunta clave. Nosotros, sin temor a equivocarnos, decíamos que en las dos superfinales, en cualquier superfinal, pero en estas dos que se la etiquetó como la superfinal del mundo y tal, ¿no? Demasiado brillo, demasiado adjetivo, solo el 10% de los jugadores iban a poder rendir el 100% de lo que eran capaces. Y la verdad que no tenemos un estudio estadístico, pero creemos que no nos equivocamos. Como también si podríamos decir cuál de los dos equipos tuvo más resiliencia, la verdad que fue River, pero no solo por el resultado final, sino porque remontó 3 veces el resultado adverso. Además de no tener a su entrenador al costado del campo, de no jugar de local, etc. Una serie de factores, una lista muy larga de la que se pudo reponer. De un primer tiempo muy malo, donde todo le salió mal, ¿no? Bien, ¿cómo se crece desde el error? ¿Cómo se desarrolla el proceso resiliente y las estrategias de afrontamiento? ¿Cuánto influye la motivación del deportista? ¿Cualquiera juega en una selección representando a su país? La verdad que no. Yo me voy a centrar en experiencias que tuve en Argentina y en Colombia, pero primero quiero desarrollar un poco qué es la resiliencia, ¿no? Primero, ¿qué es la psicología del deporte? Bueno, la mayoría ya saben lo que es, estudiamos las conductas y las emociones al momento de la competencia. Y trabajamos antes y después
para que al momento de la competencia pueda dar el deportista, el entrenador, el equipo, el árbitro, el máximo potencial. ¿Sobre qué trabajamos? Sobre este 25% que es el área psicológica. Intervenimos directamente a través de los jugadores o a través del entrenador. Lo importante es que tenga efecto, ¿sí? Y ese 25%, porque el otro es físico, el otro es táctico, el otro es técnico, incluye todas estas variables planteadas en mi primer libro en el año 99, pero que si hoy tengo que volver a escribirlo, le agrego en autoconfianza 2 flechitas. Una que es toma de decisiones y otra que es resiliencia. Como también ahí en control de presiones, le agrego abajo miedos y ansiedad, que sería el piso del estrés. Y no por casualidad, el estrés está en el extremo opuesto de la motivación. Porque así como para muchos deportistas es un desafío, un reto, una zanahoria, digamos, jugar una final como la de ayer, para muchos es una situación amenazante, ¿sí? Entonces, no podemos no hablar, aunque rápidamente porque el tiempo vuela en la televisión, no podemos ni hablar de la vulnerabilidad del psicólogo deportivo. ¿Por qué se lo subestima? Preguntas para que se lleven. ¿Por qué se le teme? ¿Por qué se lo asocia con la clínica? ¿Por qué es el eslabón más débil del equipo interdisciplinario? ¿Por qué se nos busca como salvadores? ¿Por qué en el fútbol podemos ser más vulnerables? ¿Por qué las pseudoprofesiones como el coaching tienen más marketing o mejor prensa? Preguntas para que se lleven, pero está claro que si tengo que responder una, es la número 2, se nos teme porque ayudamos a pensar. No solo porque entrenamos mentalmente a los jugadores y podemos modificar conductas, cosa que muchas veces el entrenador quiere que quede solo bajo su potestad, sino también porque ayudamos a pensar y nos damos cuenta de cosas que varios actores del fútbol, cuanto más presiones porque hay más intereses en juego, no quieren que se vean, ¿sí? Entonces, ¿cuál seríamos nosotros en la metáfora de Batman y Robin? Alfred. No somos Gatúbela, no somos Robin, no somos Batman. Alfred, apoyo logístico detrás de bambalinas, pero importante para los superhéroes, ¿sí? Bueno, esto Abda hace mucho hincapié en la formación, por eso subrayaba todos los psicólogos deportivos que están acá, que pasaron por la formación de Abda. Ale me sucedió en la presidencia, ya hace 4 años y medio, y Abda siempre tuvo, con Nelly Giscafré, que fue la primera presidenta, estos valores éticos, ¿sí? La formación. Por eso cuando vemos un psicólogo deportivo que se dice psicólogo deportivo y no está formado, no nos gusta, lo mandamos a formarse, ¿sí? El alto rendimiento es VICAD. Este es un modelo que está en las empresas, VICA o BUCA, si en inglés, tomamos la palabra incierto en inglés, y me tomé el atrevimiento, de adaptarlo. ¿Podemos correr un poquito la silla, Lorena? Gracias. De adaptarlo al alto rendimiento deportivo y agregarle palabras. Este artículo lo pueden encontrar igual en EF Deportes. Volátil, voluble, incierto, le agregamos inesperado, inseguro e inmerecido, complejo, complicado, ambiguo, y le agregamos la D de dinámico descartable. Esto es triste, pero es real. Todos somos descartables, en el alto rendimiento y también en los juveniles, ¿sí? De hecho está, y me honra, el doctor Juan Manuel Herbella, con quien tuve el gusto de trabajar en Argentinos Juniors, en un proyecto que daba para largo plazo y que duró mucho menos de lo que se esperaba, ¿no? Y estamos procesando unos datos muy interesantes en las pensiones. Hicimos un estudio diagnóstico con un sociólogo deportivo y con medicina, con nutrición, para ver cómo vivían los chicos, qué les faltaba, no solo en lo material, sino en lo afectivo, que ya después seguro se van a referir en la próxima mesa.
y también encuestamos a los 180 chicos con datos, por ejemplo, de que el 30% de los padres o no tienen trabajo, tienen changas o trabajo precario, lo cual confirma el 30% de la realidad de nuestro país de pobreza, o que el 50% de los chicos tienen miedo de no llegar a ser jugador de profesión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que tener un líder para ser líder? ¿Por qué sobran los jefes y faltan los líderes? Porque un líder tiene que tener todas estas competencias, que hoy no vamos a desarrollar el tema del liderazgo, pero una de ellas también es la resiliencia. Humildad, saber escuchar, empatía, prudencia, no prometer, valorar al otro, saber motivar y comunicar, conocimiento, creatividad, persistencia, que podría ser tolerancia a la frustración o resiliencia para la psicología positiva, ser trabajador y tener firmeza. Ahora entienden por qué sobran los jefes y faltan los líderes. Porque es bastante difícil ser líder. Pero ¿con quién va a trabajar bien un psicólogo deportivo o una psicóloga deportiva? Con un líder que sepa delegar, que sepa escuchar, que sepa trabajar en equipo, que valore a todos por igual. El jefe, ahí les recomiendo el libro, mi libro de cabecera, José Ingenieros, El hombre mediocre, capítulo 5, la envidia y la metáfora del sapo envidioso cuando atrapa a la luciérnaga y la luciérnaga se queja y le dice, ¿por qué me atrapás? Y el sapo envidioso la mira y le dice, ¿por qué brillas? Bueno, acá esto es lo que somos, digamos, todos los que no somos el piloto, que sería el entrenador, y el jefe de la escudería, ¿no? Que sería el dirigente. Todos los trabajadores invisibles que salieron en esta foto, pero que nunca salen en la foto. Bien, ¿qué nos pasa cuando nos equivocamos? Acá tenemos que poner un videíto de Michael Jordan. ¿Me ayudás, Ale? Se nos fue Carlito, que lo corrió. Desde el año 2000 lo conozco a Carlito. Sí. A ver. Ahí está. Este lo conocerán casi todos, pero me parece brillante. 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot. I've failed over and over and over again in my life. And that I succeed. Bien, volvemos a la... Por eso decimos que la edad ideal para trabajar es de los 13 a los 21 años. Pero no solo en lo mental. Creemos que en lo táctico, en lo técnico y en lo físico. Porque todavía la personalidad no está conformada, porque es el tránsito de la niñez, digamos, / pubertad a la adultez. Y en ese tránsito todavía no está la cuenta abultada del banco, no está el entorno enviciado, ¿no? Y el jugador es como más sano. No quiere decir que no se puede trabajar con adultos, porque de hecho lo hemos hecho y nos ha ido bien. Pero creemos que ahí es donde más podemos incidir. ¿Sí? Por eso el video de Jordan nos parece tan bueno, porque Jordan fue el mejor jugador de básquet de la historia. Y ustedes contaron todos los tiros y partidos que erró y que perdió. Y eso no le impidió reinventarse y tener éxito. Aunque podríamos discutir horas qué es el éxito, ¿no? Cualquiera que no esté cometiendo errores es que no está intentándolo lo suficiente, ¿no? Uno de tus peores errores es preocuparte de cometer uno. Después vamos a ver el ejemplo del Kun Agüero, o lo adelanto ahora, sin violar el secreto profesional, lo que le costaba al principio declarar en los medios de comunicación. Él debutó en primera, el técnico en ese momento de Independiente, Oscar Ruggeri, dijo, vamos a llevarlo despacio, y lo hizo debutar a los 15 años. Vieron esas contradicciones que tiene el fútbol. Más allá de que era un crack. Y entonces, ¿cómo se enfrentaba a 15 micrófonos así, ¿no? Para decir qué, por ejemplo, ¿no?
La resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no tienen, conlleva conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Se trata de una nueva mirada de la manera en que los diferentes seres humanos afrontan posibles causas de estrés. El proceso resiliente incluye enfrentar la adversidad, como dijimos antes, y una adaptación positiva a esa situación para transformarla. Bueno, esto lo vamos a pasar. En el proceso de resiliencia, es decir, en la comprensión e identificación de los mecanismos por los cuales el individuo es capaz de adaptarse con éxito a la adversidad. A ver, no hace falta ser deportista para navegar en los mares de adversidad, ¿sí? O de incertidumbre. Quienes trabajamos en el fútbol hace casi 25 años, sabemos que el fútbol es todo el tiempo navegar en la incertidumbre, buscar islotes de seguridad en un mar lleno de incertidumbre. Pero la vida es eso también, todo el tiempo, el amor es eso también. No es los vínculos es eso también, no es nada más el fútbol. El fútbol es como una lupa gigante, como esto que pasó con los piedrazos y tal, que nos muestra las miserias que tenemos como sociedad, por ejemplo. Lo que tenemos que mejorar. Pero esto lo sabíamos ya. Y lo de la adversidad, también, quien no tiene fortaleza para enfrentarla, verdaderamente es difícil que la pase bien en la vida, porque es una jungla la vida en algún punto, ¿no? Al que le dijeron que es un cuento de rosas o le van a poner una alfombra roja, le mintieron. Como decía el Indio Solari, el infierno está encantador. La psicología del deporte en el proceso de la resiliencia, fíjense, entre los primeros, que son los factores de riesgo, se encuentran la ansiedad, hicieron alusión mis compañeras antes, la depresión, los efectos negativos, el estrés percibido y el estrés postraumático, siendo mucho más fuerte la relación entre síntomas depresivos y resiliencia que la encontrada con respecto a los síntomas de ansiedad. Entonces, la pregunta es ¿cómo transformamos la crisis o la adversidad en una oportunidad para crecer? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Vieron que es muy común que los futbolistas piensen, si las 2 primeras pelotas me salen mal, voy a jugar mal. Pará un poquito, loco. ¿Cuántas pelotas tocas en un partido? No tengo idea. 48, mirá. ¿Y vos vas a bajar los brazos por las 2 primeras? Tenemos problemita. Oh, sí, tenés razón. Y además le demostrás que podés empezar bien y terminar mal, porque ha pasado un montón de veces. Entonces, formar jugadores para nunca esconderse, siempre pedirla, más allá del puesto, volver a intentarlo y refocalizar positivamente defendiendo la confianza con el manejo de la vocecita negativa, ¿no? Con frases de autodiálogo para defender la confianza, en momentos donde la confianza te disminuye frente al error. Bien. Por ejemplo, Alex García Mas cita que Nichols define la orientación al clima, tarea como la propensión definida al éxito, e interpreta su capacidad en el sentido en que uno mismo se enfoca y apunta a la mejora y a la maestría. Para mejorar te tenés que equivocar. Eso es parte del proceso de aprendizaje, no hay otra manera. Fíjense, según Fletcher y Sarkar, 2012, la teoría de la resiliencia, ¿no? Los estresores que podemos homologar a la adversidad y las respuestas. Todo lo que se pone en juego, todos los factores psicológicos, ¿no? Y cómo el apoyo social percibido termina siendo clave para el óptimo rendimiento. Siguiendo a Ricardo de la Vega Marcos, fíjense cómo él dice que es clave para la resiliencia la disciplina, el compromiso, el apoyo social percibido, la fortaleza mental, el optimismo, la ansiedad o la autoconfianza. Porque es mentira que tener un poquito de ansiedad no nos sirve. Es necesario tener un poquito de estrés para rendir bien. Morilla, Miguel Morilla nos lo enseñó. El pensionado
es una población, como decíamos antes, este estudio que hicimos en Argentinos Juniors, pero ya lo hemos comprobado en otros clubes, una población muy vulnerable. El pensionado, se acuerdan de él muchas veces cuando alguien importante políticamente viene a hacer una visita o de algún organismo. Nadie se acuerda del pensionado cuando el domingo de tarde su equipo de primera, que es su ideal, a donde él quiere llegar, juega de visitante y el pensionado no sabe qué hacer. Nos han funcionado actividades de recreación, de ver una película, de hacer una merienda, de salidas los domingos a la tarde. Ahora se juega igual de viernes a lunes, ¿no? Pero como metáfora, cuando el equipo de primera no juega de local, digamos, ¿no? Hay una necesidad permanente de afecto. Bueno, entonces, ya para ir terminando, hay un test que nosotros utilizamos, que es el de persona bajo la lluvia, que nos ayuda a medir la adversidad. Bueno, esta foto es acá, ¿no? En el 2001, y esta es en Colombia. Bueno, estas son las estrategias de intervención que utilizamos en el Mundial 2014. Estos son algunos casos, como el caso de Juanfer, ¿no? Que hizo el gol más importante ayer de la historia de River. Y Juanfer es un jugador atípico en el punto donde ha hecho goles en los dos mundiales, que es mucho más difícil representar al país que jugar en un club, y sin embargo le faltaba algo para terminar de consolidarse en un club, porque ha pasado por Italia, por Colombia, por varios clubes, y esperamos, creemos que este gol de ayer sea eso que le faltaba para terminar de convencerse él, como alguna vez le dijo Peckerman en este mundial, al costado del campo, de lo que es capaz. Ahora vamos a ver el videíto de James. Bueno, acá está José, pero no tenemos tiempo. Esto de cómo te facturan el éxito también, tener que demostrar siempre que sos el mejor. Bueno, este es un caso de un adulto, de Abondancieri, que trabajamos antes del Mundial 2006. Fíjense, los test no son la panacea, tenemos, digamos, distintas baterías que podemos construir y también la entrevista es muy importante y el discurso del entrenador, pero este test nos ha dado mucha información en relación a, homologando la lluvia a la adversidad, qué tipo de defensas tiene ese adolescente frente a la adversidad. ¿Sí? Según cómo dibuja el paraguas, si se moja o no se moja, si hace hombros anchos o no, y plantear 3 tipos de diagnóstico. Posee defensas precarias o no posee defensas. Esto es lo que yo les decía de la lectura del inconsciente. En España utilizan test psicométricos, no proyectivos. Acá nosotros buscamos, como decía Rappaport, el bolsillo roto del saco, ¿no? Que es el inconsciente que aflora como complemento de los test psicométricos, donde el discurso puede ser mucho más manipulable. Pero hay que saber interpretarlos también, porque tampoco es tan fácil. Y la otra parte de la consigna es escribir un cuento, ¿no? En relación a ese dibujo. Bueno, acá podríamos hablar mucho tiempo, pero no nos queda tiempo. Fabricación y aparición del miedo, qué es el estrés, ¿no? Ese desequilibrio entre las demandas externas y los recursos que uno tiene. El estresor, la percepción de amenaza y la ansiedad de estado. Fíjense que el estresor es lo que se potencia en una competencia, porque en los entrenamientos somos todos fenómenos, en las competencias es todo mucho más difícil, en las finales más difícil y en una selección representando a un país más difícil. Este es el test que hicimos de las presiones, las autoexigencias internas son las ganadoras. Bueno, esa es la frase de Jordan, ¿no? El miedo es una ilusión, pero siempre los miedos hay que trabajarlos. Para él eran una ilusión, para los terrícolas como nosotros hay que trabajarlo, ¿no? Recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. El otro día
exponía en relación a esto, ¿no? Los que fracasan al triunfar, el texto de Freud de 1916 y un montón de ejemplos como Coria, como Mike Tyson, como Borghi jugador, un montón de ejemplos, podríamos pensarlo en Pistorius, en Ayrton Senna, bueno, ese es otro tema, ¿no? De los que fracasan al triunfar. Ya estamos. Bien, estos son todos los miedos. Fíjense que está el miedo a perder, el miedo a fracasar, pero también el miedo del éxito y el miedo a ganar. Este es un buen chiste porque, como decía Ale antes, a veces nosotros, ¿cómo hacemos para no meter presión si nosotros también estamos presionados, ¿no? Algún día hablaremos sobre las presiones de los que tienen que restar presión. Bueno, ¿qué es la mentalidad ganadora? No nos queda tiempo. ¿Qué es la suerte, no? Saber utilizar efectivamente recursos para tener éxito. ¿Por qué las mentes de los entrenadores en juveniles son más abiertas que en primera división? Es una buena pregunta. Y terminar con las conclusiones de la ponencia. No nos quedó tiempo para Lucas Viglia ni para James. El error es parte del proceso de aprendizaje. La resiliencia nace, pero se hace, se construye, ¿sí? Igual que el liderazgo, igual que la pasta de campeón. Existen métodos para medir la reacción frente a la adversidad. Hoy ya no alcanza con tener talento, hay que tener disciplina, inteligencia y resiliencia para triunfar en el fútbol. Y bueno, los ejemplos de Argentina y Colombia, sin violar el secreto profesional, nos ilustran. Bueno, muchas gracias por la atención. Muy bien. Vamos a darle lugar a 3 preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Les parece bien? ¿Sí? Les agradezco a las exposiciones porque, si bien mi formación es fundamentalmente psicoanalítica, el psicoanálisis me enseña también a no ser prejuicioso. Así que los escuché con mucha atención y aprendí mucho. Una pregunta fundamentalmente para Alejandra. Vos dijiste acompañar al otro. Mi pregunta es, ¿cómo acompañar al otro cuando la demanda no viene, o sea, el pedido de ayuda, en general, no viene de la persona involucrada a la que hay que ayudar? ¿Se entiende? Hola. Sí, excelente pregunta. Y creo que ese es el desafío, sobre todo si nos vamos a poner en contexto del adolescente. Es muy raro que venga el pedido de él. El pedido viene o del entrenador, cuando está institucionalizado, ¿sí? Estamos dentro de un club, viene por ese lado, o si es externo, por los padres. Y también dependemos de que el padre se alinee con esto, ¿no? Porque no se puede trabajar sin la alineación del entrenador, aunque me llegue al consultorio sin el entrenador y los papás. No es un depósito de tomate, dejo al nene problema porque tiene problemitas en el club. Entonces hay que saber acompañarlo de una manera incluso a veces creativa, porque hablando de prejuicios, yo hace un tiempo consideraba que era mejor o quizás resultaba mucho más fácil para mí trabajar con el adolescente más grande. Y hoy me encuentro trabajando mucho más cómodo con el adolescente o preadolescente, 13, 14 años, donde uno encuentra el lugar de acompañamiento, ¿no? Primero tenés que trabajar con el adulto para que te ayuden en ese proceso. Si vos no te alineas con el entrenador y con los papás, por más va a estar en un tironeo más el chico. Si los deseos de, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay chicos que no quieren jugar al fútbol, ¿sí? Si bien todos les gustaría ser Messi, hay chicos que no quieren jugar al fútbol de la manera que los padres quieren que juegue al fútbol, ¿sí? No está alineado con ese deseo. Y a veces eso son un poco lo que decía Marcelo, el temor y la dificultad de acompañar, porque la intervención puede llevar a que quiera hacer taekwondo, ¿no? Entonces, cómo atravesar al papá y cómo a los papás y cómo al entrenador, ¿no? Nos pasa en todos los deportes, pero acá es como que a veces nos cuesta hacer entender que alguien puede elegir no jugar al fútbol, ¿sí? Entonces, creo que es el desafío, pero se puede trabajar alineando al papá o a los padres y al entrenador. Por lo general, el padre que más acompaña, que puede tener un proceso. Y también encontré con modelos de papá interesantes, porque nosotros tenemos el modelo de papá negativo,
el que presiona, Desequilibrado. el que no suma, pero hay otros papás también, ¿eh? Rompamos un poco esto porque hay otros papás que saben encontrar también ese lugar que la consulta sale, ¿cómo hago para acompañar y no presionar? ¿Cuál es el punto justo entre motivarlos y no meterles la presión, ¿no? Creo que es un desafío, pero trabajando con los entrenadores y con los padres en adolescentes es el camino. ¿Cuál sería la diferencia en el trabajo en la psicología del deporte cuando un psicólogo está trabajando con un equipo de fútbol que está trabajando diariamente en relación a cuando trabaja con una selección que tiene que trabajar en muchos casos a la distancia? Y cómo eso repercute en la dinámica entre la responsabilidad, porque en inferiores por ahí está de la mano lo que quiere el jugador, es un niño, y los padres y el entrenador por ahí quieren cosas similares. Cuando ese niño se transforma en adulto, por ahí no es tan sencillo alinear los planetas, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con la distancia y la cercanía y con el adulto que en todo caso no siempre está caminando por el mismo lado, el camino del entrenador con el camino del jugador? Bueno, Juan, buena pregunta. A ver, en la selección, por lo menos antes, supongo que ahora es lo mismo, Juan Manuel, había como una preselección de 200 jugadores para llegar los 20 mejores a un sudamericano. Sí. Supongo que es parecido. Entonces, vos con esos 200 jugadores no podés trabajar. Es como, por ejemplo, Alejandra Sola en San Lorenzo no puede trabajar con 200 jugadores. Intenta, pero ni ella ni nadie. ¿Se entiende? O sea, después tenés que ir o buscando gente que te ayude, otros colegas, o achicando el número de jugadores. En el caso de la selección, trabajábamos, les hacíamos el perfil de FODA, digamos, de fortalezas y debilidades, no a los 200, sino a 30, 40 o 50, que eran los que venían más frecuentemente, o en la antesala de un torneo importante, digamos, ¿no? Vos te referías a juveniles. A la distancia en general en ese momento no estaba la tecnología que hay hoy, que por ahí te permite hacer videoconferencias, videollamadas mucho más fácil. Sí, hoy con respecto a la pregunta de ¿qué haces cuando, ejemplo, ahora está concentrada la sub-17? La sub-17 vamos a competir en la última semana de febrero, vamos a ir a jugar el sudamericano a Perú. ¿Sí? Que no solamente jugás el sudamericano, sino que además te otorga plazas para el mundial. ¿Cuánto tiempo antes se los puede tener? Mirá, hay un ideal y hay un posible. ¿Por qué? Porque ya con 17 años vos tenés chicos que juegan en primera división. Entonces ahí también es una negociación con los clubes. Y además vos, durante el periodo del año, también son chicos que están escolarizados, ¿no? Y tenés chicos que viven en el interior. Entonces, ¿cómo lo he resuelto yo? ¿Qué herramienta tengo? La videollamada de WhatsApp. ¿Sí? La videollamada de WhatsApp, en el momento que no está lo ideal, que es tener el cuerpo a cuerpo de poder charlar. ¿Sí? Ahí recién me decían cómo es el encuadre acá, cómo yo trabajo acá. Yo, más allá de tener mi consultorio en la oficina de acá enfrente, yo muchas veces salgo a caminar con los chicos. Salgo a caminar. O muchas veces nos veníamos acá a tomar mates. Antes la oficina estaba donde ahora está el salón, donde después vamos a pasar a hacer el break de la merienda. Y venían los chicos, se preparaban el mate. Yo siempre les decía, agarren el mate y vengan. Era una forma de hacer que ellos vengan. ¿Sí? Entonces, también yendo a la pregunta, ¿cómo haces para crear demanda de terapia o de análisis, en el mejor de los casos, del chico, cuando el que te lo deriva es el entrenador, o cuando el que te lo deriva es el kinesiólogo, que viene y te dice, che, mirá, lo vi llorando. Fíjate, lo vi llorando, no me quise meter, ¿por qué no te metes vos? Cuando viene desde otro lado, porque generalmente al principio que uno empieza a trabajar en un club, es tercerizado. Después ya empiezan a buscarte, ahí me asienten varios.
Y esto, Juanma, la videollamada de WhatsApp o el Skype, me mandan un mensaje, coordinamos y pautamos una hora y lo hacemos. No es lo ideal, es lo posible, y con lo posible es con lo que nosotros hoy también trabajamos.